Muy buenos días otra vez. Aquí estamos en este espacio de MM33, su mandato en transmisión. Estamos compartiendo este espacio cada lunes, tratando de llevarles un pequeño tips acerca de lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de la plantación de iglesias. Claro que siempre estamos hablando de aquel esfuerzo que hacemos, que debemos hacer y que tenemos como meta en este año para llevar adelante la plantación de iglesias. Quiero compartir un minuto con ustedes pantalla para ver un poquito este tema que tenemos que ver hoy y vamos a ver un poco lo que dice la palabra. Cuando uno habla de recursos humanos, ¿sí? En la implementación de nuevas obras, siempre tenemos que pensar en las personas que nos van a acompañar o las personas que te van a acompañar cuando vas a plantar una nueva obra. Entonces, mirando un poco la escritura, me encuentro que para mostrarles solamente dos pasajes de la escritura en el libro de los Hechos, capítulo 13, dice en la iglesia de Antioquía, capítulo 13 del libro de los Hechos, en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros, Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manahem, que se había criado con Herodes el tetrarca y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apartadme ahora a Bernabé y Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Si miramos rápidamente así por encima, en el verso 2, al final, dice que el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra. Vemos dos personajes o dos personas a los cuales Dios usa para, para iniciar la plantación de iglesia, en este caso a través de una misión. Entonces, es importante saber con quién vas a contar. Yo imagino que tanto eh, Pablo como Bernabé, en este caso, bueno, aquí Saulo todavía, ¿no? Dice: apártenme a Bernabé y a Saulo, todavía llamado Saulo, ¿no? Pablo. Dice, eso Pablo dice: ¿con quién voy a ir? ¿Con quién voy a comenzar esta tarea tan importante? Bueno, estaba comenzando con recursos que él mismo conocía. Bernabé era un personaje que también venía, estaba en la iglesia, aunque era de otro lado, pero estaba en la iglesia, eran conocidos, estaban ministrando juntos. Y creo que es muy bueno saber que cuando uno va a comenzar una iglesia, es bueno comenzar con gente que uno conoce, con gente que uno sabe quién es, con quién estás contando. Entonces quiero mostrar un poquito aquí en el capítulo ya 15, el capítulo 15, un poquito también acerca de, a veces tenemos recursos humanos, pero no podemos contar con todos ellos. Y en el capítulo 15 vemos un poco este tema, en el capítulo 15, verso 36, dice: algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé, ya estaban trabajando juntos, Pablo y Bernabé, y pasó un tiempo. Y dice: volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Estas son palabras del apóstol Pablo a Bernabé, su compañero de trabajo, ¿no? Con quien estaba compartiendo y daba gusto trabajar con él. Resulta, y aquí viene el tema, resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos. Pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Y aquí tenemos un pequeño problema de recursos humanos, ¿no? Resulta ser que Bernabé quiere llevar a Juan Marco, pero Juan Marco había sido alguien que había abandonado, ¿sí? A Pablo. Dice: no lo había llevado porque en Panfilia los había abandonado, y Bernabé quiere llevar un recurso. Pablo dice: no, para mí es un lastre poder llevar a Juan Marco. Bernabé dice: no, no, es bueno llevar a Juan Marco. Y hay una discusión aquí respecto de este tema. Entonces, pensando en este punto, ¿a quién tenemos que llevar cuando comenzamos una iglesia? ¿Con quién tenemos que trabajar? Hablando de recursos humanos, porque recursos humanos siempre hay.
siempre hay, ¿no? A veces poco, a veces mucho, pero bueno, siempre hay. Aquí vemos un poco una flecha que indica la dirección en la que nosotros vamos, a la que queremos ir. Voy a comenzar a mostrar un poquito algunas cositas acá. En primer lugar, es bueno contar con personas del núcleo fuerte de la iglesia. En este caso, este, Pablo contaba con el núcleo fuerte de la iglesia, en este caso contaba con Bernabé, una persona conocida, del entorno, ¿no? Bueno, pues administraban juntos, y creo que eso te da un plus, te da un plus de saber que estás contando con alguien que vos conocés, ¿no? Y siempre es bueno que vayan gente de la iglesia porque uno les conoce, porque han estado ahí mucho tiempo, porque conoce de su empuje, conoce de sus ganas, conoce de su intención, y es bueno contar con el núcleo fuerte de personas de la iglesia. Pero también tenemos que tener cuidado, eh, que en la iglesia a veces hay personas nuevas que quieren participar de la tarea. No está mal que quieran participar, pero muchas de estas personas, por la falta de experiencia, podrían frustrarse e interponerse en el camino. Y tenemos a Juan Marcos, que no sé qué pasó con Juan Marcos en realidad, ¿no? Porque él abandonó a Pablo en Panfilia, pero él igualmente algo lo frustró, algo no le gustó y se quedó en el camino, y resulta ser que ahora Pablo dice, no, yo no quiero llevar este lastre, que Juan Marcos, llévalo vos, conmigo no va. Entonces, hay veces que tenemos un cruce, ¿no? Hay gente que dice, no, no, yo con vos no cuento para poder plantar una iglesia. Necesitamos tener todo el esfuerzo posible, todas las fuerzas posibles y todo el mejor recurso humano para poder plantar una iglesia, porque si no tenemos el recurso humano perfecto, el recurso humano justo, correcto, que nos empuje, que nos anime incluso, ¿no? Que nos ayude, que lleve la pala con nosotros, entonces tenemos un cierto problema y vamos a tener un cierto inconveniente. Entonces, veamos otro poquito más acá. Personas competentes en la iglesia siempre tenemos, personas competentes con algo de experiencia. No tiene que ser necesariamente gente que tenga mucha experiencia en plantación de iglesia. Vamos a llevar exclusivamente plantadores de iglesia. Bueno, déjenme decirles que es muy difícil conseguir una iglesia gente con mucha experiencia en plantación de iglesia, porque bueno, como las iglesias no están acostumbradas a plantar iglesias permanentemente, no digo todas, pero la mayoría no están plantando iglesias permanentemente, justamente por eso no hay mucha gente con experiencia en plantación de iglesias. Pero sí podemos tener gente que tiene experiencia, que ha leído, que ha experimentado algo, quizás en el inicio, perdón, de la iglesia a la que pertenece, o ha estado en otra iglesia, o ha venido de otra iglesia donde ha sido plantada. Entonces, algo por ahí tenemos siempre, personas que nos den algo de técnica, ¿no? De técnica, gente que tenga experiencia, no sé, con electricidad, alguna experiencia técnica que nos vende, o gente que sea músico, gente que sea cantante, o gente que sea intercesores, gente que ore, o aún gente que predique, ¿no? Gente que predique podría sernos muy útil, gente que le guste el evangelismo. Esas son gente que aportan cosas técnicas a nuestra vida en el tema de la plantación de iglesia. Pero también tenemos que tener cuidado con esas personas que quieren participar, que tienen muchas ganas de participar, pero son personas descontentas, crónicas con la iglesia o con el liderazgo, ¿no? Existe este tipo de personas en la iglesia que están descontentos, crónicos, ¿no? Que siempre están quejándose, que no les gusta lo que la visión del pastor, que no le gusta lo que el pastor está encarando, que no le gusta tal líder, esas personas que tienen descontentos crónicos dentro de la iglesia o con el liderazgo y que de repente quiere participar. Hay que tener cuidado con estas personas, ¿no? Mucho cuidado de que por ahí quieran participar. A veces pueden cambiar, muchas veces las personas cambian, ¿no? Muchas veces las personas cambian, pero tenemos que hilar fino ahí para que a la hora de que llegue la plantación de la iglesia no se nos complique la tarea, no se nos complique la tarea y terminamos frenando la obra en vez de avanzar en la obra o terminemos peleándonos el camino, como en este caso Pablo y Bernabé, que están ahí discutiendo, yo no, que me llevo a Juan Marco, no me llevo a este, y ahí estamos perdiendo tiempo en la obra cuando deberíamos enfocar todo el esfuerzo en la obra que estamos plantando. Otro tema es llevar personas que tengan dones propicios para los inicios, ¿no? Dones, es necesario que aquellos que van a participar tengan dones, ¿no? Necesario, muy necesario el ejercicio de los dones espirituales
en el comienzo de la iglesia, dones espirituales, gente que le gusta la administración, por ejemplo, que es un don, la administración es un don, ¿no? Gente que le gusta la intercesión, la oración, gente que le gusta predicar, es linda gente que puede ayudarte a plantar la iglesia y que no puede hacerte tropezar. Pero también tenemos que tener cuidado con personas que quieren ir, pero que no han sido invitados. No, no, yo quiero ir, pero no lo invitamos, pero yo quiero ir. No, yo quiero ir. Aquí tenemos Juan Marco que quiere ir, pero no ha sido invitado. Pablo dice, no, yo no te invité, ya no cuento con vos, ¿no? Personas que no han sido invitados, esos famosos colados que se quieren meter ahí. No digo que sean siempre una piedra de tropiezo o una piedra de zapato, pero a veces hay que tener cierto cuidado con personas que quieren colarse y que no han sido invitados. Uno está seleccionando porque a la hora de iniciar una iglesia, de repente el pastor como mentor que motiva a la iglesia, todo el mundo quiere ir, yo quiero ir, levanta la mano todo el mundo, yo quiero ir, pero después a la hora de la verdad, uno levanta la mano un 20 y cuando uno va a empezar la obra, en realidad hay 2 o 3 nada más, ¿no? A veces contamos con 1, o con 2 o con 3 cuando 20 levantaron la mano. Entonces, personas que no han sido invitadas, que se motivan, que se automotivan, pero que después te abandonan muy pronto. Entonces, ten cuidado con muy rápido por el tiempo, ¿no? Tenemos otras personas más que sienten que Dios le está proponiendo servir. Estas personas son buenas, ¿no? Personas que sienten que Dios le está proponiendo servir, tal vez no para pastorear la iglesia, ni para, sino para colaborar. Quizás personas que viven en el mismo barrio, que dicen, bueno, es mi oportunidad de servir porque es mi barrio, es mi zona, ahí yo voy a trabajar ahí. Gente que Dios le está poniendo en su corazón el deseo de servir, ¿no? Eso es bueno, eso es muy bueno, gente que tenga ganas. Y por último, personas que no asisten a ninguna iglesia que quieren ir a plantar iglesia, ¿no? Personas que no asisten a la iglesia, a veces personas que ni creen en la Biblia, ¿no? Que a la hora de plantar iglesia quieren mandarse ahí con el equipo de plantación de iglesia y a veces hay que tener cierto cuidado. Como dije, ninguna de estas personas que están en rojo, que parece ser negativo, ¿no? Son personas que no pueden cambiar. Dios puede cambiar el corazón de cualquier persona y todo aquello que en principio puede ser negativo, Dios lo puede tornar en positivo y termina siendo un gran elemento en la obra, ¿no? Lo vemos esto también en la escritura. Pero cuidado, hay que tener ciertos cuidaditos cuando uno va a empezar una nueva obra. Y por fin, por último, personas que sientan que Dios le está proponiendo servir, eh, sobre todo en el pastorado, ¿no? A veces cuando iniciamos una obra, no hay un pastor de inicio, no hay un pastor de inicio, pero sí tenemos gente que está teniendo carga, que va a empezar a servir, que dice, no, bueno, yo me voy a quedar en esa iglesia, yo me voy a quedar en esa iglesia porque esa iglesia está cerca de mi barrio o por alguna razón de esto. Bueno, cuando miramos estas cosas, lo que tenemos que pensar, ¿cierto? Aquí es los recursos humanos, miramos un poquito los recursos humanos. Cuando estás por empezar una nueva iglesia, es importante saber con qué tipo de recursos humanos vas a contar. Tenemos mucho en la iglesia, bueno, sobre todo si hay una iglesia madre que va a empezar, ¿no? Cuando no hay una iglesia madre, la cosa es muy diferente y hablaremos de esto en otro momento. Pero bueno, espero que estos tips le hayan servido para poder ayudarse a la hora de poder empezar una nueva obra y saber con qué tipo de recursos humanos vas a contar. Oramos, Padre, te damos gracias en esta hora, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque con tu Espíritu Santo tú nos ayudas a ver, tú nos prestas los recursos humanos, nosotros mismos somos los recursos humanos tuyos para poder plantar una obra en donde tú nos mandes. Ruego, Señor, que los recursos humanos que pongas en las manos de los plantadores de iglesia sean gente que les ayuden a plantar, a elevar, a levantar, Señor, y hacer la obra que tú le has encomendado. Gracias te doy, Señor, por los plantadores, gracias por los pastores que están comprometidos en la plantación de obra. Gracias por este tiempo que podemos tener aquí para aprender un poquito, solamente un poquitito, algunas pequeñas ideas acerca de cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de plantar una nueva obra. En el nombre de Jesús, te damos gracias por todo. Amén. Y que el Señor les bendiga, queridos hermanos.